Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas no puede ser más adiada. La cumbre que esta semana celebran los BRICS en la ciudad rusa de Kazán ha puesto de manifiesto que en el sur global prevalece una apuesta común por la negociación para detener la guerra de Ucrania, en contraposición con los esfuerzos de Occidente para aislar a Rusia con sanciones y prolongar el conflicto armado para desgastar a Moscú, aunque Kiev pierda finalmente la contienda. Los BRICS los integraron inicialmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, aunque en enero de este año se unieron también Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. La reunión en el corazón de Rusia de los países agrupados bajo este acrónimo pretende lanzar un desafío a la estrategia geopolítica y económica occidental liderada por Washington en un momento internacional clave, en la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en medio de una crisis bélica no vista desde hace décadas en Oriente Medio, con Israel campando a sus anchas en el Líbano y en Gaza, y con la guerra de Ucrania enfangada en el costado de Europa. La Rusia, sancionada y condenada al ostracismo por su invasión de Ucrania, es el anfitrión del encuentro de Kazán, demostrando que no está tan sola como pretenden Washington y sus aliados europeos, y que al contrario, junto a China sobre todo, trata de ofrecer una alternativa también política y económica al actual escenario mundial, donde Estados Unidos es el poder hegemónico que marca el paso. Putin, un autócrata en su país y responsable directo de la agresión a Ucrania, aparece así como el abanderado de un movimiento que crece en fuerza y que pretende conducir a la comunidad global hacia un orden más justo. En la capital de la República Rusa de Tatarstan, el presidente ruso recibió a una veintena de líderes de Asia, África y de América Latina. En este panorama es ciertamente difícil insistir en que el líder ruso está aislado. Bueno, esto escribe hoy Juan Antonio Sanz en Público. Lean el artículo entero. Hoy en La Base hablamos de geopolítica y de los BRIC. La Base. Bueno, hoy en La Base hablamos de los BRIC, hablamos de geopolítica, hablamos de lo que Arrighi y Wallerstein, si estuvieran vivos, llamarían una concreción cada vez mayor de lo que parece que pueda ser una transición geopolítica. Ina Finogénova, ¿qué nos vas a contar? Bueno, hablaremos de esta cumbre de Kazán, que ha sido la más grande en la historia de las cumbres de BRICS, y también del grupo, de cómo se ha formado, cuáles son los objetivos, el estatuto, etcétera. Un poco de información. Manu Levin, ¿qué dicen los medios? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, vamos a analizar un poco cuál es el lenguaje, cuál es el campo semántico que emplean los medios occidentales para hablar sobre esta cumbre de los BRICS, y qué dice también, por ejemplo, la prensa china, que tiene un discurso, pues como os podréis imaginar, muy diferente. Dime cómo escribes y te diré quién eres. Hoy entrevistamos además a Naya Sanso de Geopolíticas, y le preguntaremos por algunas claves de este encuentro. Arrancamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, los BRICS celebraron esta semana su 16ª cumbre en la ciudad rusa de Kazán. Delegaciones de 36 países, principalmente el sur global, y de 6 organismos internacionales se juntaron en el corazón de Rusia poquitas semanas antes de las elecciones de Estados Unidos, en medio de una guerra en Europa y un conflicto bélico sin precedentes en décadas en Oriente Próximo. Y concluye con un titular esta reunión que puede generar resquemores. Ya lo adelantaba Pablo en el editorial, de la mano de Juan Antonio Sanz. Rusia no parece estar tan aislada como la quisieran ver en Occidente. Y esto es toda una nueva realidad que tocará afrontar independientemente de si gana Trump o gana Harris. De los jefes de Estado que integran los BRICS, solo Lula da Silva no pudo asistir al encuentro por cuestiones de salud. A China la representó Xi Jinping,
a la India Narendra Modi, a Sudáfrica su presidente Cyril Ramaphosa. También estuvieron líderes de los países que se integraron en el grupo en 2024, Egipto, Irán, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. En la foto del evento salen todos junto al anfitrión de la cumbre, Vladimir Putin, todo un desafío del sur global al orden mundial basado en reglas. Una de las presencias que más llamó la atención mediática fue la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sus participaciones en las cumbres de los BRICS anteriores no habían generado agitación alguna, pero esta vez fue distinta porque llegó a Rusia e indignó a unos cuantos. La Cancillería de Ucrania tachó su visita a Kazán de una elección incorrecta que perjudica la reputación de las Naciones Unidas, un pronunciamiento al que desde la ONU tuvieron que salir a responder con una serie de datos que matan su relato, que los países de los BRICS en su conjunto representan como la mitad de la población global, por ejemplo, por lo que el grupo tiene una importancia enorme para las Naciones Unidas, independientemente de dónde se reúnan sus representantes. La declaración final, de más de 40 páginas y 134 puntos, se centra en la situación en Oriente Próximo, Sudán y Afganistán, mientras que a la guerra de Ucrania se le dedica un párrafo. En el punto 36 dicen los firmantes que los miembros del BRICS tienen sus posturas soberanas en relación a Ucrania, sin especificar mucho más. Sin embargo, el tono general de la declaración es una apuesta por las negociaciones para resolver conflictos bélicos y una llamada a seguir los principios del Estatuto de las Naciones Unidas. Esta cumbre se ha convertido en la más importante en la historia del grupo por el número de participantes y líderes de Estado de África, Asia y América Latina. Y sí, independientemente de los resultados, que no parece que vayan a ser nada revolucionarios, la imagen del autócrata ruso rodeado de líderes de los países que representan a la mitad de la población del mundo, abriendo camino a un mundo multipolar y más justo, constata, sin lugar a dudas, el fracaso de la estrategia occidental de los últimos más de 2 años. No es que no hayan podido tumbar la economía de Rusia de Putin, como pretendían hacer en las semanas primeras tras la invasión de Ucrania, es que no han logrado tampoco aislar políticamente a la Rusia de Putin. A Putin, con su orden de la CPI, de la Corte Penal Internacional pendiente, le siguen estrechando la mano, le siguen hablando y le siguen teniendo en cuenta a muchos países. Y esto tiene consecuencias en lo político y en lo económico, algo que no se puede ignorar. Así es, para hacernos una idea de lo que es el grupo BRICS y cómo ha ido evolucionando y sobre todo por qué y con qué objetivos fue creado, vamos a una breve base de datos. En 2001, el economista del banco Goldman Sachs, Jim O'Neill, estaba investigando el potencial económico de los países en desarrollo y agrupó a los estados cuyas economías, según su opinión, crecerían más rápido en el mundo con el acrónimo BRIC: Brasil, Rusia, India y China. La secuencia de las letras en el acrónimo tiene su sentido oculto, obviamente. BRIC, que suena como brick en inglés, ladrillo. Así O'Neill daba a entender que esos países se convertirían en una suerte de fundamento y definirían el curso de la economía global en el nuevo siglo. La primera reunión informal, que marca el comienzo del club, se celebró en 2006 durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York y en aquel entonces solo se trataba de 4 países. En 2009 convocaron su primera cumbre en la ciudad rusa de Yekaterinburgo, capital de los Urales, y a partir de entonces se han reunido anualmente para debatir sobre cuestiones de economía, geopolítica, cooperación, cultura, deporte y una larga lista de etcéteras. Pero, ¿qué es este grupo? ¿Cuáles son los objetivos de esas reuniones anuales, Manu? Bueno, es un club informal, en realidad, que actualmente agrupa a 10 estados en los que habita, lo decíamos antes, casi la mitad de la población del planeta y que concentra casi el 40% del PIB global. Palabras mayores. Con la cumbre del BRICS en Kazán de fondo, Bloomberg citaba hoy un pronóstico del Fondo Monetario Internacional que revela que en los próximos 5 años el principal aporte en el crecimiento de la economía global lo harán precisamente los países del BRICS, mientras que el papel del G7 disminuirá. China aportará un 22% del crecimiento global, la India otro 15%, Rusia y Brasil un 2% cada uno. De los miembros del G7, Estados Unidos aportará un 11,6%, es decir, la mitad que China, y las economías de Alemania, Japón, Francia o Reino Unido sumarán cada una entre un 1,4 y un 1,7%.
Sigamos con lo que es el BRICS, ¿no? No tiene una estructura estricta, no tiene estatuto, tampoco tiene programa claro de acción. Se posiciona como una plataforma para la cooperación mutuamente beneficiosa, pero a todas luces parece una unión de países molestos con la hegemonía y con el orden mundial basado en las reglas que los de siempre imponen selectivamente al resto y en el que los de siempre violan esas reglas permanentemente. El formato del grupo BRICS no pone a los Estados miembros ante ningún dilema, no presiona, simplemente invita a un diálogo que tiene que dar como resultado un mundo más justo, un mundo sin imposiciones, sin presiones, sin sanciones, un mundo en el que haya cooperación de igual a igual. Eso, digamos, sobre el papel. Antes de 2024, solo 5 países formaban parte de este grupo. A Brasil, Rusia, India y China se les sumó Sudáfrica en 2011, pero a partir de enero de 2024, como decíamos, el grupo empezó a ensancharse. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía, Egipto y Arabia Saudí. Argentina también había recibido una invitación formal para unirse y llegó a aceptarla mientras seguía gobernando Alberto Fernández, pero con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, Argentina renunció a su participación, bueno, por eso de ser amigos solo del mundo libre, ¿no? Concretamente de Israel y Estados Unidos, por delante de cualquier otro país, aunque ahora se unió China a esta lista pese a su naturaleza comunista, por lo que sea. Por lo que sea, sí. Bueno, todos los países integrantes tienen un rasgo en común. Los une su estatus informal de ser países en desarrollo, ¿no? Países con economías que crecen rápido, pero con un nivel de vida de la gran mayoría de la población que todavía no es comparable con el famoso bienestar de los países desarrollados, que está cada vez más en riesgo, por otro lado. Después de su ampliación, el bloque pasó a constituir, como ya dijimos, un 40% del PIB mundial. La cifra es importante, pero de momento las iniciativas del BRICS no han influido sustancialmente en la situación en el mundo. Por poner un ejemplo, las decisiones que se toman dentro de la OPEP, Organización de Productores del Petróleo, repercuten directamente en los precios de los hidrocarburos y por consiguiente en los precios de todo. En el seno del BRICS se han planteado iniciativas que de momento no han tenido un papel decisivo para tumbar, por ejemplo, la hegemonía del dólar, que es uno de los objetivos no declarados, porque a nivel oficial los portavoces de BRICS declaran que les gustaría acabar con el uso del dólar como arma, ¿no? En 2023 se planteó crear una moneda en común de los BRICS para disminuir la dependencia global del dólar y el euro y fortalecer la soberanía económica. No es que existan planes de eliminar divisas nacionales y usar la del BRICS en lugar de rublos o reales o yuanes, sino que se crearía para los intercambios comerciales internacionales, así como para la financiación de proyectos de infraestructura y de industria conjuntos. Sin embargo, la jefa del Banco Central ruso decía en una reciente entrevista que la idea es sumamente compleja de aplicar y además no la comparten todos los integrantes, que esa es otra, la composición del grupo en sí, en el que está, por ejemplo, por un lado Irán y por el otro lado Arabia Saudí, o la India, que está a la vez en el BRICS, pero también es aliada de Estados Unidos y de Reino Unido. Puede haber integración, sí, pero hasta cierto punto. Y cuantos más miembros vayan sumándose, más desacuerdos pueden surgir. También se está desarrollando un sistema de pagos propio, el BRICS Pay, que unificará los sistemas de pago nacionales. Si termina funcionando, se tratará pues, de un paso más en el larguísimo camino de destruir o socavar la hegemonía del dólar. Pero la iniciativa más importante hasta ahora es el Banco del BRICS, una suerte de alternativa al Banco Mundial que fue fundado en 2014 con sede en China. De momento solo invierte en las economías de los países integrantes y en su tiempo de funcionamiento ha otorgado créditos para un centenar de proyectos de obras de infraestructura por un valor de 33 mil millones de dólares. En 2020, Sudáfrica pidió un préstamo de $1.000 millones para la lucha contra la pandemia. Manu ya repasó los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía global de aquí a varios años y el aporte que tendrán los países BRICS en ello. Y parece que no hay duda de que a nivel económico estamos hablando de un bloque poderosísimo con el potencial de tambalear el sistema financiero global fundado en instituciones y organismos estadounidenses y en la divisa de ese país. Ahora, a nivel político habrá que ver cómo evoluciona este grupo. Los países integrantes no siempre tienen posturas comunes sobre cuestiones geopolíticas clave. Por ejemplo, en noviembre no han sido capaces de acordar una declaración conjunta sobre el genocidio en Gaza, por no hablar de que hay países con conflictos militares abiertos, como la guerra en Ucrania, sin ir más lejos.
pues que tampoco van a ser condenados por razones obvias, ¿no? De todas maneras, los BRICS son la cara de este nuevo mundo que nace y que algunos líderes occidentales pues se niegan a ver y a aceptar. Habrá que ver hasta cuándo van a seguir mirando para otro lado mientras se sigue consolidando en el mundo un bloque de países que no están contentos con el orden de cosas que se les ha ido imponiendo a lo largo de décadas. Gracias, compañera. We often have trade partners who do not have dollars to trade. Okay. So we now have to look at whether we forego dealings with them or do we find some settlement which works otherwise. So there's no I can say malicious intent vis-a-vis the dollar in doing this. We're trying to do our business. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, resumen en una sola palabra, una sola onomatopeya del discurso mediático occidental sobre la cumbre de los BRICS. ¡Bú! El análisis de hoy podría terminar aquí, la verdad, porque tampoco creáis que la cosa es mucho más sofisticada que esto. Le podéis añadir alguna risa maléfica, si acaso, pero poco más. Un resumen un poco más completo. La palabra más repetida en las informaciones en esta parte del mundo sobre la cumbre de los BRICS es Putin, y el marco mental en el que se ubican todas ellas es claramente guerra en Ucrania y más allá. La guerra de Ucrania se cuela en la cumbre de los BRICS en Rusia, titula El Mundo. Bueno, igual tendrían que poner ese verbo en primera persona, ¿no? Les colamos la guerra de Ucrania en las informaciones sobre la cumbre de los BRICS. Así sería un poco más honesto. Bueno, esto está naturalizado, pero en realidad es curioso porque independientemente de si en Kazán se ha hablado o no de Ucrania, los BRICS no son una alianza militar, sino económica, pero el marco mediático es guerra. Resulta que cuando se reúne la OTAN, que sí es una alianza militar, el marco es paz, democracia y derechos humanos. Cuando se reúnen los BRICS, una alianza económica, se habla de guerra. El lenguaje mediático sobre esta cumbre se mueve todo el rato claramente en ese campo semántico y se presenta al grupo como una alianza en torno a Putin, algo cuestionable, porque el gigante en ese grupo, económicamente hablando, en todo caso es más bien China, ¿no? Pero bueno, una alianza agresiva, peligrosa y hostil contra nosotros, una amenaza, el eje del mal. New York Times, lo que necesitas saber sobre la cumbre de los BRICS. Los países que conforman el grupo, como China, Brasil e India, tienen poco en común, pero los une el mismo objetivo, cambiar el orden mundial, que es maravilloso, como sabemos bien, ¿no? Putin también está decidido a demostrar a Occidente que no está solo y que cuenta con importantes aliados de su lado. Putin presenta la guerra de su país en Ucrania como la punta de lanza para destruir el viejo orden mundial y ayudar a construir uno nuevo, dijo Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia Eurasia Center de Berlín. Y el BRIC es la estructura más potente y representativa de este nuevo orden mundial. Bueno, pues lo dicho, los BRICS como un arma de guerra en manos de Putin. Washington Post. Putin acoge una cumbre para mostrar a Occidente que no puede excluir a Rusia del escenario global. Le Monde. Vladimir Putin, anfitrión de la cumbre de los BRICS, muestra su no aislamiento. El Mundo. El presidente Vladimir Putin quiere demostrar con este foro que Occidente no puede aislar a Rusia del escenario político y económico mundial. La Razón. Putin no está solo ni Rusia está aislada. El mensaje de la cumbre de los BRICS. Rusia no solo no está aislada, tal y como demuestra esta cumbre, sino que está recibiendo importantes apoyos en la invasión de Ucrania. Irán está ayudando a Moscú con el envío de drones y misiles balísticos y empresas chinas están socorriendo a Rusia a la hora de sortear las sanciones de Occidente. Pero esto solo puede ser el principio si se demuestra que tropas norcoreanas pueden acabar ayudando a Rusia en el campo de batalla. Occidente se muestra preocupado por estas informaciones y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido que esto sería el primer paso de una guerra mundial. ¿Que no se puede escribir un párrafo sobre una cumbre económica con presencia de Brasil o Sudáfrica y terminando con las palabras Tercera Guerra Mundial? Sujétame el daiquiri. Sujétame el daiquiri. Bueno, vaya que sí se puede. El truco es escribir muchas veces Putin. Cuantas más, mejor. El País. Putin presenta el foro de los BRICS en Rusia como alternativa a la hegemonía de Occidente. La Vanguardia. Putin saca pecho con los BRICS. El Independiente. ¿Qué es el BRICS y por qué Putin trata de capitalizarlo? El Periódico.
Maduro, mira, aquí han innovado un poco, Maduro acude por sorpresa a la cumbre de los BRICS y Putin le califica de socio fiable. Daily Mail, Putin manda un mensaje desafiante a Occidente al reunir a líderes mundiales en la cumbre de los BRICS para mostrar que las sanciones no están funcionando. Las sanciones, ya. El otro día ya comentamos aquí el milagro económico de Kirguistán. Resulta que muchos países europeos, incluido España, dispararon sus exportaciones a esa pequeña ex república soviética y viceversa. También se dispararon las exportaciones de Kirguistán a la Unión Europea. Todos están usando ese territorio para sortear las supuestas sanciones. Si no están funcionando, no es por los BRICS, menos hipocresía. Bueno, en fin. Otra línea argumentativa en la prensa occidental sobre los BRICS, trabajarles la interna, hablar de divisiones, manteniendo siempre, eso sí, la misma caracterización del bloque como un artefacto de guerra. Divide et impera. Washington Post. Los BRICS son clave en la lucha de Putin contra los Estados Unidos. No todos los miembros están de acuerdo. Washington Post. La tensión creciente en el seno de los BRICS. Rusia y China ven al bloque como un vehículo para su confrontación con Occidente. Otros influyentes Estados miembros no son tan entusiastas. Bueno, pero en definitiva todo se resume en la onomatopeya que traía yo al principio. La prensa occidental en guerra para salvar la civilización y la democracia, guerra caliente con Rusia y fría de momento con China, en particular desde que la cumbre de la OTAN reunida aquí en Madrid declaró al gigante asiático como amenaza. La amenaza china. Una duda que me surge, que no digo yo que China no tenga las aspiraciones propias de una potencia global, pero por curiosidad, ¿a cuántos países ha bombardeado o invadido China en las últimas décadas? Pues fíjate, eso mismo le preguntaron al ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista en NRK, la televisión pública de Noruega. Lo escuchamos. Også du og NATO har pekt ut Kina som en trussel mot NATOs sikkerhet. Hvor mange land har Kina grepet inn i militært de siste 40 årene? Det vi ser at Kina tar seg til rette i... Vi kommer til det, hvis du svarer på det spørsmålet. Hvor mange land har Kina grepet inn i militært de siste 40 årene? De har vært inn i Vietnam. Svaret er 0. De 40 årene her har de ikke grepet inn. Vietnam gikk de inn i? Det er tidligere enn 40 år. Ja vel, men det er i hvert fall... Ja. Så hvis vi holder oss til den tidsrammen. Hvor mange land har Kina militære baser i rundt omkring i verden? Et fåtall. Et land. Djibouti har de en konkret militær base som de har bygd ut. Den er stor. På motsatt side har USA angrepet minst 13 land i samme periode. Amerikanerne har 750 baser i minst 80 land. Mange av dem på dørstokken til Kina. Likevel så mener du at det er Kina som utgjør en trussel. ¿Cuántos países ha atacado China en los últimos 40 años? Le pregunta Stoltenberg, que este periodista llama Bolasma. Estuvieron en Vietnam, responde el ex jefe de la OTAN. Eso fue hace más de 40 años, señor. La respuesta es 0. En las últimas 4 décadas, China ha atacado a 0 países. En ese mismo periodo, Estados Unidos atacó a 13. ¿Cuántas bases militares tiene China en otros países? Le pregunta también el entrevistador. Tiene unas pocas, responde Stoltenberg. La respuesta es que tiene una única base militar en Djibouti. Estados Unidos, sin embargo, tiene 750 bases militares en al menos 80 países. Esto le responde este periodista. No hay más preguntas, señoría. Qué sensación más rara, ¿no? Cuando uno ve a un periodista simplemente haciendo las preguntas correctas, la falta de costumbre será, ¿no? Y a todo esto, cuéntame, Manu, ¿qué dice la prensa china de Chinese Press sobre esta cumbre? Que tengo mucho interés. Bueno, ¿Cómo has hecho para leer esto? Bueno, hay prensa china en español y en inglés, sí, bueno. sí, internacional. Si el marco propagandístico occidental es guerra, Putin, amenaza contra Occidente, el marco mediático en China, que también tiene algo de propaganda sin duda, es oportunidad para el sur global en un nuevo mundo multipolar. Global Times, los BRICS, un prometedor grupo para que la voz del sur global sea escuchada. Global Times, diplomacia. Los BRICS, en vías de admitir a 6 nuevos miembros, un hito histórico. Una familia BRICS más grande sirve como una poderosa respuesta a la hegemonía occidental y aboga por un mundo justo multipolar. Global Times, el formato BRICS representa un comienzo verdaderamente nuevo para el diálogo global. Bueno, abismal la diferencia entre el lenguaje de la prensa occidental y, en este caso, de la prensa china para hablar sobre exactamente el mismo acontecimiento. De todas formas, Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil y Europa... ¿Pinta algo en todo esto? ¿Qué pinta? ¿El jardín europeo de Borrell? ¿Qué pasa con el jardín? We are the garden.
Una buena respuesta podría ser la de Enrico Letta hace unos días en El País. Si Europa no actúa, acabaremos simplemente discutiendo si queremos ser una colonia china o americana. A ver, compañeros, puestos a elegir, ¿qué preferís? ¿Colonia de Estados Unidos o de China? Hombre, al menos China tiene gastronomía, eso no se puede negar entre los restaurantes chinos y los McDonald's. Aquí no tenemos dudas. Gracias, Manu. How are you, my dear? Very well. Are you well? I'm very well. How are you? We are well. When you are well and you are all the time with us. Yes, of course. Of course. Without any doubt. We will always be together. Always together. Yes. Yes. Hoy nos acompaña Naya Sanso. Naya, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red y a La Base. Un placer atenderos, Pablo. A tu juicio, ¿cuáles serían las 2-3 conclusiones principales que se pueden sacar de esta cumbre? Bueno, para empezar, es la muestra de que no se puede, a base de sanciones, a base de discurso, no se puede aislar al país más grande del mundo. Es evidente que Rusia ha sido capaz de mantener esas alianzas, especialmente esa relación con China, que para Rusia es básica ahora mismo, y esa imagen, esa fotografía, esa foto de familia de la cumbre de Kazán, en la que Vladimir Putin está flanqueado por el líder de la segunda potencia mundial y el líder de la democracia más poblada del mundo, es clave a la hora de que Rusia pueda sacar pecho y decirle a Europa y a Estados Unidos que no está aislada y que hay otra parte del mundo, esa comunidad internacional, identificándola con los países de la OTAN, los países de la Unión Europea y sus aliados, ya no vale. Hay otra serie de instituciones a nivel mundial que emergen poco a poco, aunque es evidente que no están al nivel ni de la Unión Europea ni de otros grupos menos formales, como por ejemplo el Quad. Esta cumbre nos ha dicho también que los BRICS son muy variados y que no van hacia algo que pueda parecerse, por ejemplo, a la Unión Europea, que sea exclusivo, que no puedas participar en otros grupos, en otras instituciones, en otras alianzas, si formas parte de este grupo. Otra imagen importante que hemos visto estos días es la imagen de Xi Jinping y de Narendra Modi. Leía ayer a una experta en geopolítica, nada sospechosa de tener simpatías prorrusas, que decía que Vladimir Putin está actuando en esta cuestión como una especie de pegamento, esa parte más o menos equidistante que juega a equilibrar a esas dos potencias y que lo que causa es estabilidad, es que puedan a medio o largo plazo mejorar esas relaciones entre dos países que son absolutamente clave no solo en Asia, sino a nivel mundial en términos políticos y económicos. Esa imagen de la que se está hablando menos, tendemos siempre a ir al titular, a ver qué ha dicho Putin, qué quiere esto decir sobre Rusia, pero esa imagen entre India y China, que están hablando, por ejemplo, de llegar a algún tipo de acuerdo en la frontera de Ladakh. Quien haya pasado por esa parte de Cachemira bajo control indio sabe que se escuchan muchos helicópteros militares y que no había hasta ahora una forma de llegar a un acuerdo, a algún tipo de estabilidad. Esa imagen, esa reunión bilateral entre los dos líderes de las dos grandes potencias continentales asiáticas es la primera desde la cumbre de los BRICS de 2019. Ellos habían conversado en los márgenes de otras cumbres, pero no a un nivel de reunión bilateral. Esa imagen, esa reunión es también importante y nos hace ver que BRICS no está para sustituir al FMI, no está para sustituir a la Unión Europea, pero sí que tiene un papel político que puede ser relevante en las relaciones bilaterales y también multilaterales. Ina.
Naya, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Estábamos hablando de las iniciativas económicas del BRICS para la desdolarización, ¿no? ¿Tú cómo evalúas la posibilidad? ¿Qué tan cerca la tenemos? ¿Hasta cuándo la hegemonía del dólar? Bueno, la desdolarización se está hablando desde la parte rusa lleva hablando de ello 10 años, básicamente, desde que comenzó la crisis en Ucrania y comenzaron las sanciones. Es del interés de Rusia que esa desdolarización vaya adelante. Quizá lo es menos en el caso de otros países, como por ejemplo India. La realidad es que no hay a día de hoy una moneda que pudiera sustituir al dólar. Por lo tanto, la desdolarización no va a ser ni inminente ni a corto plazo. Pero estas instituciones multilaterales, esta forma de que la economía mundial no tenga occidentales, abre la puerta a que sea posible. Lula hablaba ayer de esa necesidad de llegar a acuerdos económicos. Los BRICS no tienen siquiera un acuerdo de libre comercio, que en general en el mundo occidental sería el primer paso para avanzar hacia algún tipo de unión aduanera, hacia algún tipo de institución, digamos, más oficial y más establecida. Yo tengo la sensación de que no se ha llegado a ese punto porque tampoco se ha buscado especialmente. BRICS no busca ser eso, aunque sí aspira a que es un banco de desarrollo y esa serie de instituciones económicas que está planteando ahora, que recién han comenzado, si aspira a que salgan adelante, va a necesitar buscar una forma de utilizar una o varias de las monedas de los países miembros para sustituir al dólar, al menos en ese comercio, en esos créditos, en esa alianza entre esos países. Por el momento no estamos ahí, por lo tanto no va a ser algo inmediato, pero sí que para varios países miembros es una necesidad objetiva alejarse del dólar, no solo en el caso de Rusia, en el caso de China, si es que las tensiones políticas y geopolíticas entre China y Estados Unidos aumentan, esa independencia o mayor autonomía con respecto al dólar puede ser clave a medio plazo. No estamos ahí, pero sí que es cierto que las discusiones, las negociaciones económicas empiezan a tomar esa primera posición, por lo que todos los países parecen ver la necesidad y sí que ese banco de inversiones fue el primer paso. Escuchaba ayer que sus créditos han sido digamos, una novena parte de lo que ha concedido, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. No se pueden comparar por el momento una institución que es completamente nueva con una que tiene una historia de décadas y está en manos de la principal potencia del mundo. Pero si los BRICS quieren seguir adelante por este camino, van a tener que llegar a varios acuerdos. El acuerdo de libre comercio, algún tipo de acuerdo de libre comercio va a ser clave y también lo será ese sistema de pagos que, por ejemplo, a Rusia le interesa que salga adelante lo más rápido posible para evitar los problemas de esa desconexión del sistema SWIFT que afecta también, por ejemplo, a Irán. No estamos cerca de la desdolarización, pero sí que estamos dando los pasos iniciáticos para que sea posible. Manu. Buenas tardes, Naya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Te quería preguntar por algo que comentábamos antes sobre Record esta mañana, que nos llamaba la atención y que ha sido poco comentado, creo que por motivos obvios, pero bueno, a ver qué opinas, que es la presencia de Antonio Guterres, del secretario general de la ONU, en esta cumbre. ¿Cómo interpretas su presencia? Su presencia es importante. Él no se ha desmarcado en absoluto, en general, de las posiciones más ortodoxas de Estados Unidos y de sus aliados. En el caso de Oriente Medio es más que evidente que sus declaraciones, incluso cuando hay un centenar de trabajadores de Naciones Unidas que han muerto asesinados por los bombardeos israelíes, sus declaraciones han sido
débiles, han sido blandas. Su presencia en un acto de los BRICS sería ya relevante, lo es más aún siendo en Kazán, en Rusia. Ucrania lo ha sentido muy dentro la presencia de Guterres en Kazán, precisamente porque hubo un momento el año pasado en el que Ucrania aspiró a organizar esa cumbre de paz que se organizó en Suiza. Hubo un momento que Ucrania aspiró a realizarla en Naciones Unidas. Guterres no se prestó a que hubiera una cumbre de paz en la que solo estuviera presente una parte. Su presencia es, digamos, por un lado simbólica, pero por otro políticamente es importante porque nos está repitiendo que ya no vale solo estar en las instituciones creadas o en manos de las potencias occidentales, de las potencias del norte, que tradicionalmente el siglo pasado ostentaban el poder político y económico. Quizás sea un signo más de que el mundo se está realmente descentralizando, de que el sur global no solo existe, sino que tiene importancia, tiene tanta importancia que también Naciones Unidas siente la obligación de estar. Es un signo más, es un paso que puede considerarse positivo en ese sentido, en que Naciones Unidas no puede estar siempre al servicio de los poderes occidentales y que tiene también que tener presencia en un foro que representa, por ejemplo, a los dos principales países a nivel mundial en términos de población. Estamos hablando de la presencia de Naciones Unidas en la cumbre de los BRICS como si fuera una sorpresa y debería ser la norma que Naciones Unidas tenga presencia no solo en los foros occidentales, sino también en los que representan al sur global, a las potencias emergentes y que en términos de población están representando a una parte muy importante del planeta. Compañera, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora mismo a mi izquierda en la pantalla. Les necesitamos para seguir informando cada día y para seguir haciendo periodismo. Os dejamos con un tema de los Beatles, Back in the USSR. Seguro que les gusta. Hasta el lunes.